este tiempo. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Jonathan Edwards, uno de los predicadores del siglo XVIII, probablemente el más conocido, hermanos, Dios le utilizó de manera especial en el gran avivamiento que hubo en Estados Unidos, juntamente con el pastor John Whitfield. Fueron dos pastores pues que hicieron estragos, podríamos decir, con el evangelio en Estados Unidos. Jonathan Edwards era conocido por sus predicaciones evangelísticas. Fue uno de los hombres que empezó a evangelizar en las calles, ¿no? De manera pública. El más conocido posiblemente entre los evangelistas. Y una de sus predicaciones de él, que es conocido hoy en día, es Pecadores en manos de un Dios airado. Dice que este sermón de este pastor pues hizo temblar a toda la congregación y que todos los miembros de esa iglesia pues clamaban por salvación. ¿Por qué? Porque no querían caer en las manos de un Dios airado contra el pecador. Jonathan Edwards, por otro lado, era conocido como un escritor. Él tiene varios tratados teológicos. Los que quieren pues estudiar en un seminario, pues es uno de los autores a quien es bueno leer. Este pastor, ¿no? Jonathan Edwards, también se caracterizaba por la disciplina que sus padres le habían inculcado desde muy pequeño. ¿Saben? A los 17 años, este predicador pues escribió 70 resoluciones, 70 afirmaciones que propuso cumplir en todo el trayecto de su vida. Quisiera leerles su primera resolución. Eso es lo que escribió de uno de los 70. Dijo: tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora tras millares de años. Me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. ¿Se imaginan, hermanos? A los 17 años, ¿no? Uno que recién está pasando a la juventud, está diciendo: mi vida es para la gloria del Señor. Yo voy a cumplir todas las responsabilidades que tengo. Así es como yo voy a vivir. Así era este predicador Jonathan Edwards. Ahora, este pastor fue llamado justamente a poder predicar en la iglesia Massachusetts. Y él predicó en esta iglesia 23 años. Y lo que llama la atención, hermanos, que este pastor, después de predicar 23 años, en el año 1750, fue despedido de esa iglesia. Fue despedido de ese pastor. El motivo fue porque el pastor no quiso que personas dentro de la iglesia que se hacen llamar cristianos, pues puedan libremente caminar en pecado. Ese pastor lo que hacía era prohibir a aquellos hermanos que se hacen llamar hermanos que sean partícipes de la cena del Señor. Es decir, ese pastor no permitió la comunión de esas personas que profesaban ser cristianos, pero no tenían una vida genuina de cristiano. Para Jonathan Edwards, hermanos, era importante la pureza de la iglesia. Y afirmaba que debía haber una clara distinción entre lo que es la iglesia y el mundo. Ahora, hermanos, lo más interesante es que después de 273 años, hoy en día, esta misma iglesia que expulsó a Jonathan Edwards por proteger la pureza de la iglesia, hoy en día esta misma iglesia permite la inclusión del gay, lesbianos
bisexuales, transexuales, transgéneros y demás inmoralidades en la vida y en el ministerio de esta iglesia. Hermanos, la pureza de la iglesia es un asunto vital para la iglesia. Debemos velar por la santidad de la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo está preocupado por la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios, los hermanos están tapados sus ojos. Hay un hermano que ahí está viviendo en fornicación, que está acostándose con la mujer de su padre. Y los hermanos de la iglesia no están haciendo nada. Están permitiendo que ese pecado esté ahí. Y Pablo dice, no puede ser posible así. No puede ser que alguien que se haga llamar cristiano viva como un inmoral, practicando el pecado dentro de la iglesia. Porque eso no es lógico justamente con la iglesia pura, santa, del cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que el tema que Pablo va a tratar es la disciplina eclesiástica, hermanos, debe aplicarse en el terreno de la iglesia local. Eso es lo que Pablo nos va a decir. La disciplina eclesiástica debe aplicarse en el terreno, en el lugar de la iglesia local y no fuera de la iglesia. No fuera de la iglesia. La iglesia no debe preocuparse, dice Pablo, de los que están fuera de la iglesia. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de la iglesia local, estamos hablando de este lugar, ¿no? De aquellos que componen la membresía de una iglesia local, que está ubicado en un lugar que es visible. Así que Pablo va a decir, los que están dentro de la iglesia local, a ellos se debe ejercer la disciplina eclesiástica. Pero los que están fuera de la iglesia, no se debe ejercer la disciplina. ¿Por qué? Dios los juzgará. Por eso el título que le hemos puesto, hermanos, a esta enseñanza es el terreno de la disciplina. ¿Dónde debe ejercerse la disciplina eclesiástica? ¿Cuál es el terreno? Del versículo 9 al versículo 10 nos va a decir que no es fuera de la iglesia local. Ese no es el terreno para aplicar la disciplina eclesiástica. Del versículo 11 al versículo 13 nos va a decir que es dentro de la iglesia local. Dentro de la iglesia local. Así que vayamos a nuestro primer punto. La disciplina eclesiástica no debe aplicarse fuera de la iglesia local. Miren, el apóstol Pablo empieza advirtiendo otra vez en contra del pecado, posiblemente con una carta que ya antes le había enviado. Miren el versículo 9. Os escribí por carta. No sé si se acuerdan, hermanos, en la introducción a esta carta dijimos que Pablo amaba tanto a esta iglesia de los Corintios, que a la misma vez era un dolor de cabeza por los pecados que cometían los hermanos. Amaba tanto que había enviado 4 cartas. 4 cartas. Históricamente se sabe que Pablo había enviado a la iglesia de los Corintios. La primera carta que Pablo había enviado no lo tenemos. La segunda carta es esta, la primera carta a los Corintios. La tercera carta tampoco la tenemos. La cuarta carta es la segunda carta a los Corintios. Así que Pablo pues está diciendo en el versículo 9, os escribí por carta. Hubo una carta anterior que les envié. Este caso del cual estamos hablando no es recién, dice Pablo. Yo ya les he escrito de esto anteriormente. Ya les he advertido a ustedes anteriormente. Ahora alguien dirá, ¿por qué no hay las otras 2 cartas? ¿No? ¿Por qué no se han preservado? Bueno, hermanos, no se preservó porque no fueron inspirados por Dios. Porque si fueron inspirados por Dios, estuvieran las 4 cartas aquí. Las cartas que están preservados por Dios son las cartas que son inspirados por Dios y son palabra de Dios. Ahora, ¿qué es, hermanos, lo que Pablo había escrito anteriormente? Miren nuevamente el versículo 9. Ahí nos da una pista de aquello que Pablo ya había advertido a esta iglesia. Versículo 9 dice:
os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ese es el detalle que nos da Pablo de aquella carta que ya les había escrito, ¿no? Que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, los corintios posiblemente habían malinterpretado estas palabras del apóstol Pablo, porque Pablo nuevamente les repite aquí qué significaba aquello que les había dicho. Ahora ustedes recordarán que esta palabra fornicarios pues se refiere a toda práctica de inmoralidad sexual, ¿no? Toda práctica sexual ilícita. Y en este pecado pues se incluye el lesbianismo, el homosexualismo, la pedofilia, la zoofilia, el incesto, que es este pecado que está tratando Pablo aquí, el incesto, la prostitución, la lujuria, las relaciones íntimas fuera del matrimonio, las relaciones íntimas con otra persona que no sea el esposo dentro del matrimonio o la esposa. O sea, todo eso se refiere a estos fornicarios. Ahora recuerden, la ciudad de Corintio era conocido por ese pecado. Toda la ciudad cometía por todos lados esos pecados. Y los corintios pues posiblemente hayan malinterpretado eso que Pablo les ha dicho, que no se junten con los fornicarios. Ellos posiblemente hayan llegado a la conclusión de decir, muy bien Pablo, nosotros no nos estamos juntando con los fornicarios del mundo. Por eso los corintios están permitiendo fornicarios dentro de la iglesia, ¿no? Ellos han entendido al revés el mensaje del apóstol Pablo. ¿Es así o no es así, hermanos, con las cartas? Bueno, hoy en día ya no se envía cartas, ¿no? Ahora todo es un chat. Por ejemplo, cuando tú envías un chat, el que lee el mensaje que tú le has enviado no siempre va a interpretar como tú, con la intención que tú querías enviar, ¿no? Puede que un emoji, ¿no? Un like, ¿conocen ese emoji? ¿No? Es caritos feliz. Para ti signifique una cosa, pero para el que está leyendo signifique otra cosa, ¿no? Así que de la misma manera, la carta que Pablo había enviado, pues los corintios no lo interpretaron correctamente. Ellos estaban diciendo, bueno Pablo, nosotros estamos alejados de los fornicarios del mundo. No es ese el mensaje, dice Pablo. Yo no les he dicho que se alejen de los fornicarios del mundo, sino de los que están dentro de la iglesia. Miren la aclaración del apóstol Pablo en el versículo 10. Esta es la aclaración que ahora Pablo les va a dar por no comprender bien los corintios. Dice, no absolutamente de los fornicarios de este mundo. Otra traducción dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo. No absolutamente. No me refería a los incrédulos que se aparten de ellos. No, dice, ni de los ávaros, ni de los ladrones, ni de los idólatras. Pues en tal caso, miren el detalle de Pablo, en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¡Wow! Es interesante, ¿no, hermanos? Claro, eso es obvio. Que los cristianos, hermanos, se alejen de los pecadores del mundo. ¿Dónde tendríamos que ir nosotros? ¿Dónde? Tendríamos que construir otro mundo, ¿no? Donde están puros santos, donde están sin pecados. No, Pablo está diciendo, no es así. No es así. Yo no les dije que se alejen del mundo, que se separen de los pecadores del mundo. Estoy diciendo que se separen de todo aquel que está practicando pecado dentro de la iglesia. Pablo le está diciendo, no se preocupen por la inmoralidad de este mundo. No se preocupen por la inmoralidad de este mundo en cuanto a la disciplina. La iglesia no está, hermanos, para disciplinar los pecados del mundo. No puedes tú ir a decirle a tu vecino, pues, mira, te estoy viendo que estás pegando a tu esposa y entras al proceso de disciplina eclesiástica. No podemos hacer aquello nosotros. Y eso es lo que Pablo está corrigiendo aquí. Los corintios habían malinterpretado el mensaje de Pablo. No se estaban juntando posiblemente con los inmorales del mundo, pero estaban permitiendo inmorales dentro de la iglesia. Como no ha dicho dentro de la iglesia, entonces me hago amigo del inmoral que está dentro de la iglesia.
Pero hermanos, si Pablo dice, ¿no? Si fuera así, ¿no? Si fuera el caso, si es que mi mensaje sería a ustedes de que se alejen del mundo, entonces ustedes tendrían que salir del mundo. Si es que mi mensaje sería que ustedes se alejen del avaro, se alejen del fornicario, del idólatra, si mi mensaje fuera así, ustedes no tendrían que salir de sus puertas, de su casa. ¿Sí o no? Imagínense, un corintio que cree de esa manera, que no debe juntarse con ningún pecador del mundo, tiene que ir a trabajar. ¿Acaso no se va a topar con su jefe que posiblemente es inmoral, idólatra? ¿Su compañero de trabajo que es idólatra, inmoral? ¿Se va a topar o no se va a topar? Claro que sí. ¿Se imagina un corintio que está creyendo que no debe juntarse con los pecadores y que vaya al mercado a comprar verduras? ¿Podría ir a comprar verduras? Claro que no, si él estuviera creyendo así. Ni siquiera con su vecino podría hablar si es que fuera el caso. Y Pablo dice, no es el caso. No es el caso. Yo le he dicho que no se junten con el mundo que es pecador. El mandato de Pablo aquí es, no se junten con ningún fornicario que esté dentro de la iglesia practicando ese pecado. No con el del mundo. Ahora noten que el apóstol Pablo va a ampliar su explicación. No se va a quedar posiblemente en su primera carta, no os juntáis con los fornicarios solamente, para que nuevamente los corintios no le malinterpreten. Ahora Pablo va a ampliar su explicación. Miren nuevamente el versículo 10. No solamente con los fornicarios de este mundo, ahora va a detallar, ni con los ávaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras, no con ellos, pero que están dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, estos pecados que el apóstol Pablo está describiendo aquí, no sé si ustedes pueden un poco discernir ahí. Simplemente Pablo está describiendo los 10 mandamientos. ¿Puedes tú ver aquello? ¿Puedes tú ver aquello? Con los fornicarios. ¿Qué mandamiento es? No cometerás adulterio. Los ávaros, los codiciosos, los ladrones, no hurtarás. Los idólatras, no tendrás dioses ajenos. ¿Notan? Pablo está describiendo los 10 mandamientos. Y les está diciendo, pues, observen dentro de la iglesia eso, no fuera. Dentro de la iglesia. Que ningún hermano pues esté caminando en estos pecados como su estilo de vida, que estén practicando estos pecados. Ahora, hermanos, sería imposible para un cristiano, escuchen, sería imposible para un cristiano si nosotros concluiríamos que Pablo está diciendo que nos alejemos del mundo, de los pecados del mundo, y solamente nos encerremos. Sería imposible para nosotros cumplir el mandato que Jesucristo ha dicho, de ser sal y luz. ¿Dónde vamos a ser sal y luz? Si Pablo estuviera diciendo que no nos juntemos con los pecadores de afuera. ¿Notan? Los corintios estaban viendo de esa manera. Pero Pablo aquí aclara, pues si fuera el caso, tienen que salir del mundo, tienen que irse lejos. Así que para que no malinterpreten los corintios, Pablo especifica todos los pecados. Ellos podrían decir, bueno, Pablo, pues está bien, ya no vamos a tolerar el pecado de inmoralidad dentro de la iglesia. Eso nos has dicho. Pero Pablo dice, no solamente los fornicarios, los ávaros, también los idólatras. Ahora, ¿por qué Pablo pues está haciendo todo este detalle, toda esta aclaración? Porque, hermanos, la iglesia es el pueblo santo de Dios y así debe caracterizarse una iglesia. ¿Por qué enviamos a los niños a la escuela? Porque ahí aprenden. La característica de la escuela es aprender, que los niños aprendan matemáticas, ciencias naturales, ¿no? ¿Por qué el hospital tiene ese nombre, hospital?
porque ahí van los enfermos. Esa es su característica, para eso está ahí. La iglesia, de la misma manera, hermanos, tiene su propia tarea, tiene su propia función: santificar a aquellos pecadores que se han arrepentido de sus pecados. No puede quedarse la iglesia con manchas, debe crecer en santidad. Así que el pecado del mundo, hermanos, no afecta a la iglesia, pero sí el pecado que está dentro de la iglesia afecta a todos los miembros de esa iglesia. Recuerden el versículo 6 del capítulo 5. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de pecado, un pequeño pecado que se permite en la iglesia puede afectar, puede contaminar a muchos? ¿Puede contaminar la pureza de la iglesia? John MacArthur dice, el pecado fuera de la iglesia no es tan peligroso para la iglesia como el pecado dentro de su propia membresía. Así que el pecado más peligroso para la santidad de la iglesia está dentro de la iglesia. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros cuidemos la pureza de la iglesia. Los ávaros que describe ahí eran personas que siempre deseaban más y más. Ellos son los que quieren más y más, nunca están satisfechos, son insaciables, siempre están codiciando algo más. Es más, hermanos, este pecado de la avaricia es la raíz del hurto. Aquel que roba es aquel codicioso. El avaro quiere más a costa de cualquier cosa. Si va a tener que subir el precio de su producto, lo va a hacer. Si va a tener que mentir, lo va a hacer. Cualquier cosa hace por más de tener más y más y más. El avaro nunca está contento con lo que tiene. No piensa en otros, solo en sí mismo. Cuídense, dice, de ellos. Por otro lado, los ladrones, pues si hay ávaros, hay ladrones. Eran estafadores y esas personas pues tomaban aquellas cosas que no le pertenecían a ellos. Los idólatras eran aquellos que adoraban otros ídolos, tenían ahí pues su estatua. Y nuevamente, Corintio, la ciudad de Corintio era caracterizada por la inmoralidad y por la idolatría. Ustedes podrían insultar a una persona diciendo, tú eres un corintio, y le estabas insultando a una persona, tú eres un inmoral, tú eres un idólatra. Así era conocido esta ciudad. Ahora Pablo describe estos pecados para que la iglesia no solamente se concentre en unos pecados. El pecado de fornicación es grave. No, Pablo está diciendo no solamente el pecado de fornicación es grave, sino muchos otros pecados. Ahora, muchos de estos hermanos habían sido salvados de sus pecados. Miren el capítulo 6, versículo 9. Muchos de estos hermanos que están en Corintio eran esos ávaros, eran esos idólatras, eran esos fornicarios, y el Señor los había salvado. Miren el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es de ellos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos. Esto eran en el pasado. Así se caracterizaban ustedes. Pero ahora, ¿qué son? Dice el versículo 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso no debe ser igual un creyente con el mundo, porque ya el Señor, con la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, les ha transformado. Son otra persona, son una nueva criatura. Por eso Pablo explica ahí detalladamente esos pecados, para que la iglesia no solamente pueda concentrarse en unos pecados, sino en todos los pecados que el Señor aborrece.
Así que Pablo, hermanos, está diciendo, no tienen que salir del mundo. Ni siquiera tienen que alejarse del mundo, porque ustedes son la sal y la luz del mundo. Tienen que predicar el Evangelio al mundo. Pero Pablo está diciendo, saquen el mundo de la iglesia. Saquen el mundo de la iglesia. No puede estar el mundo dentro de la iglesia. El problema del pecado, hermanos, en los miembros de la iglesia está dentro. Y la disciplina eclesiástica debe aplicarse a los que están dentro de la membresía de la iglesia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Dónde debe ejercerse la disciplina? Dice el versículo 11 al versículo 13, dentro de la iglesia local. Pablo nos describe aquí dónde debe aplicarse. Miren el versículo 9. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Ahora tú vas a notar, Pablo está aumentando otros pecados más. Con el tal, dice Pablo, ni aún comáis. ¿Quién debe ser puesto en disciplina, hermanos? Aquel que se hace llamar hermano. ¿Notan? Aquel que se hace llamar hermano. ¿Quién es aquel que se hace llamar hermano? Aquel que es miembro de una iglesia local. Hermanos, esto es muy importante. Hacerse miembro de una iglesia local. Todos aquellos que fueron redimidos por el Señor van a buscar un lugar donde puedan crecer en santidad. No existe cristianos fuera de la iglesia local, hermanos. No existe aquello. Y si hay, deben arrepentirse y deben volver a una iglesia local para crecer y comprometerse con el Señor. En primer lugar, comprometerse con el Señor de que Él me ha redimido. En segundo lugar, de comprometerme con el pueblo de Dios al cual Él me ha puesto. Por eso la disciplina eclesiástica, hermanos, es un beneficio para aquellos que son parte de la membresía. Es un beneficio. ¿Dónde vamos a crecer en santidad los miembros de la iglesia? Fuera de la iglesia no lo vamos a hacer. Fuera de la iglesia, Pablo está asumiendo que hay fornicarios, que hay ávaros, que hay idólatras, que hay todo tipo de pecados fuera de la iglesia. ¿Dónde va a crecer en santidad aquel que ha sido perdonado de sus pecados? ¿Ven la lógica, hermanos? ¿De qué he sido perdonado? De mis pecados. Pero sigo pecando. Entonces, ¿dónde yo voy a luchar con esos pecados? Con otros hermanos que están luchando con esos pecados. Y la iglesia local está justamente para poder luchar con esos pecados, porque el Señor ha dicho en Efesios de que está purificando a su iglesia a través de la palabra. Es por esa razón, hermanos, la importancia de la membresía de una iglesia local. Ustedes pueden darse cuenta, hermanos, que muchas personas que se hacen llamar cristianos y le preguntas, ¿dónde te congregas? En tal iglesia. ¿Eres miembro? Y dice, no, solamente voy. No hay compromiso en esa persona. No hay compromiso con el Señor ni con su pueblo. No hay compromiso. Entonces, ahora noten, hermanos, lo interesante que Pablo aquí describe. Pablo dice, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Esa palabra llamándose hermano da la idea de alguien que es conocido. Es decir, es un miembro de una iglesia local. Pero además da la idea de que esta persona dice a los demás, yo soy hermano. Yo soy hermano. ¿No? ¿Notan? Llamándose hermano.
Pero Pablo dice, aquel que se hace llamar hermano y vive practicando el pecado, cualquier tipo de pecado, eso es una contradicción con lo que significa ser hermano, con lo que significa ser un hijo de Dios. Pablo dice, con ese que se hace llamar hermano o cristiano y está practicando el pecado, con el tal ni aún comáis. Es un hipócrita dentro de la iglesia. Hermanos, es una contradicción decir, soy cristiano y vivir practicando el pecado. Y quiero hacer una aclaración. No estamos diciendo que los cristianos somos perfectos. No estamos diciendo que los cristianos no pecamos. Pero no es un estilo de vida en el cristiano el pecado. Cuando el cristiano peca, le duele. Cuando el cristiano peca, llora. Cuando el cristiano peca, no está contento. No está feliz. No es un estilo de vida del cristiano. Ahora noten, hermanos, que Pablo aquí incluye otros pecados más, ¿no? Y al incluir esos otros pecados, pues nuevamente Pablo está diciendo que el cristiano no debe caracterizarse por el pecado. No puede un cristiano vivir practicando estos pecados. No puede el cristiano, tiene que ser diferente al mundo. El versículo 11, Pablo termina con unas palabras bien duras, ¿no? Dice, con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. ¿Será que Pablo, hermanos, está diciendo que nunca más nos sentemos en una mesa a compartir un plato de comida con esa persona que está practicando el pecado? No, hermanos, no está diciendo eso. Nuevamente, hay una palabra que en el seminario nos decía, nunca tienen que olvidar, para la interpretación de la palabra de Dios, esta palabra es importante, ¿qué? El contexto. Eso es bien importante, hermanos, el contexto para poder interpretar lo que Pablo está diciendo. De lo contrario, pues podemos estar nosotros inventándonos cosas de aquello. Y aún en los casos de nuestras familias, el contexto es importante. Por ejemplo, si tu hijo rompe un plato, no vas a ir y lo vas a romper directamente, ¿no ves? Tú tienes que saber el contexto, qué ha sucedido, por qué ha roto, qué tal si fue un accidente y no fue a propósito. Tú tienes que saber el contexto para reaccionar. Y eso es muy importante dentro de la Biblia. Ahora, el contexto aquí, Pablo, cuando dice con el tal ni aún comáis, no está diciendo que nunca más nos sentemos a comer con esa persona que está practicando el pecado. Está hablando acerca de la disciplina eclesiástica. Ese es el asunto. No puede ser posible, Pablo dice, que uno llamándose cristiano esté viviendo en pecado. La iglesia debe hacer algo contra ese pecado. La iglesia debe practicar la disciplina eclesiástica. Y cuando dice con el tal ni aún comáis, es el cuarto de los procesos de la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es el cuarto? Aquel que no se arrepiente, vayan con dos. No se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente, tómenlo por gentil. ¿Qué está diciendo? Esa persona que está practicando el pecado, le gusta vivir en pecado, entonces que vaya nomás a vivir afuera con el pecado. Si le gusta aquello. Así que cuando Pablo dice con el tal y aún comáis, está hablando acerca de la excomunión. La comida en aquellos tiempos, ¿no?, significaba la comunión, la fraternidad. Y eso es lo que hasta hoy en día pues nosotros por lo menos consideramos, ¿no? Después del culto vamos a ir a compartir en la casa de nuestro hermano Edgar. Vamos a tener un tiempo de comunión, vamos a compartir un plato. De la misma manera los hermanos en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, pues compartían el alimento porque estaban en comunión. Ahora Pablo dice, ya no coman con él, es decir, ya no tengan comunión
en la iglesia con Él. Ya no tengan comunión, porque Él está practicando el pecado. El pecado, hermanos, es una mancha en la integridad de la iglesia. El pecado es una mancha en la integridad de la iglesia. Y cuando no se hace nada con el pecado, como dice Pablo, poco a poco empieza a impregnar a los demás. Empieza a impregnar a los demás. Eso sucede en la familia, ¿no es así? Los papás que tienen 2 o 3 o 4 hijos. Si uno de los hijos hace algo malo y los papás no le dicen nada y los otros hermanos han visto, ¿qué va a hacer los otros hermanos? Van a hacer aquel malo que ha hecho ese primer hijo, ¿no? Ya que mi papá no ha dicho nada, entonces yo también haré nomás. ¿Es así o no es así dentro de la casa, hermanos? A ver, es contagioso aquello. Cuando uno ve hacer malo y no le corrige nada, el otro con más ganas, ¿no? Con más ganas lo hace. Por eso Pablo dice, cuando hay pecado, frene, antes de que contaminen a todos los demás. Así que, hermanos, las acciones de este hermano, supuestamente hermano dentro de la iglesia, este incestuoso, contradice a lo que la iglesia enseña. Contradice a todo lo que es la pureza de la iglesia. Escuchen lo que dice un autor. Si permanece, dice este incestuoso, este pecador aquí, si permanece dentro de la iglesia, entonces esa iglesia no puede seguir llamándose cristiana. Y tiene mucha razón, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Cristo. Y al mismo tiempo esa iglesia, pues, que esté practicando el pecado, no es lógico. Y un pecado mucho más terrible. Miren el versículo 1 del capítulo 5. De cierto se oye, dice, de entre vosotros fornicación, y tal fornicación, tal pecado, ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, es mucho peor de lo que el mundo practica. Y dice, no puede ser posible que eso suceda dentro de la iglesia. El apóstol Pablo en otra ocasión, instruyendo a Timoteo de cómo debe dirigirse la iglesia, 1 Timoteo, 2 Timoteo y aún la carta a Tito, son instrucciones a los líderes y a toda la iglesia de cómo llevar la iglesia del Señor. Ahí les dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20, el que persiste en pecar, repréndalo delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. La iglesia, hermanos, no es un chiste. La iglesia es del Señor. Y si alguien fue redimido por el Señor, es para alejarse del pecado. Pero saben, el falso cristiano se irá, se rendirá. ¿Por qué? Porque no va a soportar la santidad que Dios exige de su iglesia. Ahora, obviamente, hermanos, obviamente que esto que Pablo está diciendo no es nada agradable. Es duro lo que está diciendo. Es incómodo de llevar a cabo la disciplina, corregir al hermano que está pecando. ¿Saben, hermanos? Esto no es una manera de ganar amigos, ¿no? Cuando uno disciplina a alguien. Esto de la disciplina aún puede generar resentimientos. Hasta puede, hermanos, llegar a ser expulsado el pastor por ejercer la disciplina. Así como Jonathan Edwards, que hemos visto en la introducción. ¿Saben? Muchos pastores hoy en día en las iglesias que no ejercen disciplina eclesiástica están justamente por ese temor. Por ser expulsados de la iglesia, por ejercer disciplina eclesiástica. ¿Saben? Esas iglesias ignoran el pecado, pasan por alto cualquier situación de inmoralidad sexual. Uno de mis compañeros en el seminario pues me contó un caso en su iglesia. Dice que dos jóvenes habían ido al pastor
y los jóvenes fueron con la intención de confesar su pecado. Caímos en inmoralidad sexual, le dijeron al pastor. ¿Qué podemos hacer?, dijeron estos dos jóvenes. Y este fue el consejo del pastor. Para que no se den cuenta los demás, el consejo que nosotros te podemos dar es que cásense lo más antes posible, para que nadie se dé cuenta. Hermanos, eso es triste. Y saben, 2 meses después vino otra parejita y ya no preguntando qué podemos hacer, sino vinieron: pastor, queremos casarnos porque hemos caído en inmoralidad sexual. ¿Notan, hermano, que un pequeño pecado pasar por alto puede contagiar a todos los demás? John MacArthur, quien tiene pues un ministerio grande, ¿no? Él nació en la iglesia, él es pastor de la iglesia y posiblemente va a morir en esa iglesia. Así que él tiene la autoridad, hermanos, de decirnos lo que es la disciplina eclesiástica. Pero él dice lo siguiente: la disciplina es difícil, es dolorosa y a menudo desgarradora. No es que no debamos amar a los pecadores, sino que debemos amar aún más a Cristo, su iglesia y su palabra. Nuestro amor por los pecadores no debe ser una tolerancia sentimental, sino un amor correctivo. Hermanos, no debe prevalecer el pecado dentro de la iglesia local. Ahora, ¿por qué Pablo dice que apliquemos dentro de la iglesia local la disciplina? Miren versículo 12 y versículo 13. Y no a los de afuera. ¿Por qué? Versículo 12 dice: ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cuál es la primera razón? Dios se va a encargar de los pecadores de afuera. Segunda razón, la iglesia tiene autoridad para la disciplina. Tercera razón, la santidad de la iglesia. Quiten al perverso de entre vosotros. Así que Pablo, hermanos, nos da las regulaciones de cómo nosotros debemos aplicar la disciplina eclesiástica. Cada vez cuando empezamos a estudiar un libro de la Biblia, los predicadores reformadores decían: la iglesia siempre se está reformando. Cada vez que a medida vamos encontrando en la palabra de Dios cosas que en nuestra iglesia no se está aplicando por temor al Señor, a su palabra y la santidad de su iglesia, debe aplicarse. Y hermanos, nuevamente esto para guardar la santidad de la iglesia. Pablo dice: mi jurisdicción no es los que están fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y todos los que son parte de la membresía de una iglesia local están bajo este mandamiento de cuidarse unos a otros, de protegerse, de exhortarse, de consolarse, de soportarse. Si tú lees esa palabra unos a otros en la Biblia, está lleno de esa palabra. Y es porque Dios quiere que esta comunidad de cristianos que fueron redimidos por el Señor crezcan en santidad, corran en santidad la carrera en el cual Dios les ha puesto. Y nuevamente Pablo dice al final: quiten a ese perverso de entre vosotros. Y no es otra cosa, hermanos, de lo que ya he estado diciendo una y otra vez. Es el último paso del proceso de la disciplina eclesiástica, que pueda ser excomulgado de la membresía de la iglesia. ¿Qué vimos en esta mañana? Primero, hermanos, la disciplina no debe aplicarse a los pecadores de afuera, porque Dios los juzgará. Dios se va a encargar de ellos. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es predicarles el Evangelio. Segundo,
la disciplina debe ser aplicado entre los miembros de la iglesia local, aquellos que se hacen llamar cristianos, pero están viviendo una vida práctica de pecado. Si en caso no se arrepiente el hermano frente a la disciplina, Pablo dice, deben sacarlo de la comunión de la membresía, para cuidar la santidad de la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que aprendemos de este texto, hermanos? Primero, Pablo claramente dice en este texto, la iglesia debe ser diferente al mundo. Eso es lo que aprendemos en este texto. La iglesia debe ser diferente al mundo. ¿Por qué? Porque es santa, es pura. Cristo la ganó, la purificó con su sangre. No puede ninguno de los que profesan ser cristianos vivir practicando el pecado. Los miembros de la iglesia deben vivir como hijos de Dios, como aquello que son. Recuerdan que el apóstol Pablo les dijo ahí, ustedes son una nueva masa. Así debe vivir el cristiano diferente al del mundo. ¿Cómo es un hijo de Dios, hermanos? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cómo es un hijo de Dios? ¿Saben? En Lucas capítulo 3, versículo 38, el doctor Lucas describe toda la genealogía de Jesús, ¿no? ¿Quiénes son sus abuelos, sus tátaras, sus tátaras, sus tátaras, sus tátaras? Y dentro de esa genealogía, en el versículo 38 de Lucas capítulo 3, miren lo que dice Lucas. Dice, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Cómo es ser un hijo de Dios? Como Jesús. Como Jesús. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo vive un hijo de Dios que es diferente al mundo? Bueno, Jesucristo no se caracterizó por el pecado. De Jesucristo se dice que Él fue tentado en todo, semejante a nosotros, pero sin pecado. Así fue Jesucristo. De Jesucristo se dice que Él nos dejó ejemplo de cómo. Dice que en Él no se halló ningún pecado, no se halló ni engaño en su boca, ni cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, iglesia debe ser diferente a la del mundo. Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. La disciplina eclesiástica tiene el propósito, hermanos, ¿sabes de qué? De hacerte cada vez más como Jesús. Eso tiene el propósito, la disciplina, de hacerte cada vez más como un hijo real de Dios. Siempre el propósito de la disciplina es restaurar al pecador. Siempre es el propósito aquello. Ahora, hermanos, no solamente quisiera yo quedarme como iglesia, sino quisiera ir mucho más allá de esto de la disciplina eclesiástica. Quisiera llegar a sus familias, a nuestras familias. Hermanos, en el matrimonio, el esposo, los esposos, no sé si ustedes ejercen la disciplina dentro del matrimonio. Tal vez lo conocemos con otra palabra, la transparencia que debía haber entre el esposo y la esposa. Ambos son cristianos en un matrimonio y ambos pueden ejercer la disciplina. Hermanos, la disciplina no es reñirle, pegarle, castigarle. No es aquello. Es más, hermanos, cuando Pablo dice en Efesios capítulo 6 que disciplinen a sus hijos, ¿no? Que eduquen a sus hijos en la disciplina y amonestación. La disciplina tiene que ver con traerle a tu lado y enseñarle en amor, hacerle dar cuenta a tu hijo en amor de aquellos errores o pecados que está cometiendo.
La amonestación tiene que ver con la vara. Así que la amonestación está lejos de la disciplina. ¿Y qué es lo que debe haber dentro del matrimonio, hermanos? Disciplina. Yo te pregunto, hermano, que tú estás casado, ¿tu esposa ya es perfecta? ¿Es perfecta tu esposa? ¿No? ¿Es santa, pura? ¿No? Cada palabra que dice tu esposa, wow, te derrite. ¿Así es? O esposas, al revés, ¿no? Sus esposos son santos, perfectos, completos, que en el día de la madre, pues, volaste a los cielos, ¿no? No es así, hermanos, no es así, pero saben, el propósito de la disciplina dentro de la familia es justamente eso, que ambos sean cada vez más transparentes. Cuando tu esposo te confronta, esposa, pues no lo veas como algo malo. Si te hace notar tu pecado, gracias Señor porque me hace notar mi pecado. Lo mismo esposos. Nuestras esposas nos ayudan a nosotros a cambiar de lo torpes que somos a ser más cariñosos. ¿Sabes? Lo que yo amo de mi esposa es justamente esto. Ella es transparente conmigo. Cada vez que yo hago algo malo, ella me dice, ¿sabes? Esto es así. Al momento parece doloroso. Pero cuando examinas realmente, pues, yo no la estoy amando así como Cristo debería amar a su iglesia. Así que hermanos, la disciplina no debe quedarse solamente dentro de la iglesia local, también debe pasar a nuestras familias. Uno a otro debemos ser transparentes entre esposos. Lo mismo sucede con los hijos. Lo mismo sucede con los hijos. La disciplina debe ir aún en el hogar. Cuando el hijo no está andando conforme a los mandamientos del Señor, papá, mamá, tenemos que ir y hablarle de su pecado. Así que hermano, aplica la disciplina en el hogar. No tengas temor. Recuerden que la disciplina es un sinónimo del amor. Es amor. Dejarle que tu esposa que esté pecando y nunca cambie esa actitud, posiblemente de chismosa o posiblemente de enojona, nunca cambie, es hacerle un mal como hijo de Dios. Lo mismo esposas con su esposo. Si su esposo es un cascarrabia continuamente después de 20, 30 años, tú debes corregirle. Y si no funciona eso en el hogar, hermanos, Pablo nos dice, ahí está la iglesia. La iglesia, los líderes, para poder ayudarles y crecer en el matrimonio en santidad. Jóvenes solteros, señoritas, yo te pregunto, ¿eres tú diferente a los jóvenes del mundo? ¿Eres diferente? ¿Sigues pensando en terminar tu estudio de la universidad y después ganar plata y vivir para ti y ser el hombre más millonario? ¿Sigue esos mismos propósitos, objetivos que igual que el mundo? ¿Sigues pensando, joven, ¿no?, de que formar una relación de matrimonio es igual que el mundo, cometiendo pecados igual que ellos? ¿Sigues tomando decisiones en tu propia sabiduría, en tu propia voluntad, así como los jóvenes en el mundo? En el estudio, ¿sigues haciendo chanchulla, trampa, para tener buena nota? ¿Eres igual que el mundo? En el trabajo, ¿estás peleando igual como con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, igual que el mundo? ¿Cómo eres conocido como cristiano, joven, señorita? Adolescentes, niños, ¿saben? Escuchen muy bien, niños, ustedes son el punto blanco de la influencia del mundo. Ustedes son el punto blanco, porque si el mundo les gana a ustedes a través de la televisión, a través de las películas, a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la música, si el mundo les gana a ustedes, ha ganado a los próximos jóvenes y ha ganado a los próximos papás y mamás. Ha ganado a la próxima generación, el mundo, juntamente con Satanás. Por eso, niño adolescente, escucha a tus padres.
Escucha a tus padres cuando ellos te disciplinan. No debes ser tú igual que los jóvenes y adolescentes y niños que se portan en el mundo. Escucha las instrucciones de tu padre, de tu madre. Así que, hermanos, la iglesia del Señor debe caracterizarse por la santidad. Debe luchar, batallar contra el pecado remanente que aún hay en nuestras vidas. Y si alguien se arrepiente de sus pecados, dice el Señor, hay gozo. Y realmente, hermanos, hay alegría y gozo cuando vemos a cristianos que están batallando con sus pecados. Segundo, el pasaje también, hermanos, nos enseña que tú y yo somos sal y luz del mundo. No estamos nosotros para condenar a los del mundo y decirles, tienen que ustedes entrar en un proceso de disciplina. Nosotros estamos para ser sal y luz del mundo. Por eso, hermano, por eso, aparta el 8 de junio tu tiempo para aprender cómo tú puedes ser sal y luz, predicando el Evangelio a aquellos que no conocen. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sabes? El Señor, antes de ir a la cruz, Él oró, diciendo, Padre, te ruego que a esos cristianos a quienes yo salvé, no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que, hermano, tenemos un respaldo delante de cada uno de nosotros cristianos. El Señor oró para guardarnos del mal del mundo y que nosotros vayamos y seamos sal y luz predicando el Evangelio. Vamos a